Buenas, espero que estén bien. Yo soy María. Y bueno, en esta instancia les voy a grabar el primer audio de esta serie, digamos, de audios que venimos planificando y programando junto con Valentino para este curso de filosofía política. Comentarles en principio cuál es el objetivo de estas instancias. En principio, generar ahí algunas claves de lectura que puedan facilitar la lectura de los textos fuentes, que son los que nos parecen fundamentales e ineludibles en cualquier tipo de programa de filosofía. Y por otro lado, también acercar en estas instancias algunas ideas, reflexiones, preguntas que nos convoquen a pensar. Entonces, bueno, en ese sentido también vamos a comenzar con lo que es la filosofía griega, ¿sí? O mejor dicho, con uno de sus grandes representantes, como lo es Aristóteles. Nos parece importante aclarar también que estamos partiendo de una concepción de la filosofía, que podemos decir también en palabras de Deleuze y Guattari, una concepción ambientalista de la filosofía, ¿no? Es decir, que toma en cuenta el medio en el cual emerge el pensamiento filosófico en los distintos momentos históricos en los que se reactualiza. ¿Esto qué significa? Significa poder pensar a Aristóteles como al resto de los autores, las autoras que vamos a trabajar, en diálogo con su tiempo histórico y en diálogo con su tiempo filosófico. E intentar realizar a la vez una reactualización de su pensamiento. En este sentido, tratar de advertir por qué resulta pertinente leer Aristóteles en nuestra actualidad, más allá de su conocida canonización, ¿no? Es decir, mantenernos un poco lejos de la sacralización de los autores y, bueno, preguntarnos, cuestionarnos y tratar de advertir, al menos a grandes rasgos, qué nos permite pensar Aristóteles hoy. Para ello entendemos necesario poder identificar cómo el propio Aristóteles pensaba su propia actualidad y qué diálogos también podemos interpretar que él entabla en sus textos. A mí me gusta mucho esta forma que tiene de expresarlo Marina Garcés cuando nos dice que, bueno, que no hay un punto cero, ¿no? de la filosofía, ¿no? Los filósofos siempre están en diálogo con su propio tiempo, y eso implica que estén en diálogo no solamente con otros filósofos, sino que estén en diálogos con el sustrato histórico, social, político, económico que habitan y que los interpela y que los hace pensar. En el caso de Aristóteles, además, encontramos que pertenece a este momento histórico que se ha caracterizado por ¿no? que siempre es mencionado como el momento, ¿no? del nacimiento de la filosofía, ¿sí? Si bien Aristóteles ya es considerado uno de estos pensadores más tardíos o sistemáticos, ¿no? de este periodo clásico, sin embargo responde también o hace parte de este momento iniciático de la historia de la filosofía. Momento que por lo demás también coincide, como señalan algunos autores, que me parece pertinente también aclarar que son autores, ¿no? marcadamente occidentales y que bueno, que también vamos a hacer dialogar más adelante con otras posturas, con posturas más críticas o decoloniales.
que cuestionan, digamos, este occidentalismo, pero en este momento, en principio, coincide, según estas interpretaciones, ¿no?, más clásicas de la historia de la filosofía, con el surgimiento de lo político, ¿sí? En términos de Finlay, que aparece citado en el texto de Bernans que tenían para hacer la actividad, la primera de las actividades de este curso. Finlay nos va a decir que el nacimiento de lo político sería o es el nacimiento del arte de decidir por medio de la discusión y de obedecer esas decisiones como condición necesaria para una existencia social civilizada, ¿no? Es decir, acá Finlay también parte de una concepción de lo político bastante aristotélica, ¿sí? Después cuando ya vayamos a analizar el libro 1 de la política, en donde aparece, ¿no?, esta definición de este carácter político del hombre, la política va a ser definida como Aristóteles, como esta capacidad que tenemos de pensar, de razonar lingüísticamente, ¿no?, en términos de lenguaje, cómo queremos vivir. En este sentido, ya nos permite, creo yo, tener como cierta herramienta para pensar nuestro presente político, alejado de los reduccionismos que el sentido común realiza, ¿no?, de lo político al limitarlo a lo que es la política en términos partidarios, y poder pensar lo político como aquella actividad, aquella práctica que llevamos adelante para poder organizar nuestra existencia de una forma deliberada. En este sentido, esta concepción de lo político, más en una tradición clásica, podríamos decir, junto con Borón, nos convoca a pensar lo político pensando también lo moral, ¿no? Es decir, aquí lo que va a entrar, digamos, en consideración también va a ser, o mejor dicho, va a estar en un plano central, ¿sí? ¿Qué significa tener una vida buena? Y acá el término vida no responde o no está refiriendo a la vida en términos naturales, ¿no? Es decir, estos griegos no están pensando en la vida en términos de su organicidad o la vida en términos de su biología, sino que están pensando en la manera o la forma, la organización que un grupo de individuos elige o define respecto de cómo vivir. Y esto resulta bien importante porque acá encontramos una diferenciación entre dos ámbitos, ¿sí?, que si bien van a quedar mucho más delimitados en la filosofía política moderna, en esta filosofía política antigua ya se empiezan a delimitar o se empiezan a pensar de forma, digamos, separada, que es el ámbito de la vida en términos de vida reproductiva, ¿sí?, y el ámbito de la vida en tanto organización política, en tanto vida pública. La reproducción y la vida natural es algo que, desde esta perspectiva griega, y particularmente desde la perspectiva aristotélica, es algo que vamos a compartir o compartimos con todas las especies, y no porta un carácter político fundamental. Sin embargo, aquella diferencia específica que convoca hacia lo político es
la organización de la vida en comunidad. Y esta organización de la vida en comunidad va a ser pensada, por un lado, a partir de la materialización de la ley escrita, ¿sí? La ley va a aparecer como un principio de la organización política y social y fundamentalmente como una forma de sustituir la fuerza, ¿sí? Como una forma de sustituir la fuerza en tanto violencia y sometimiento, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que la ley, en tanto objeto de debate público, en tanto objeto de debate común, va a ubicar el poder en el centro. ¿Qué quiere decir esto de ubicar el poder en el centro? Bueno, hacer del poder un objeto de debate y por lo tanto también una forma de neutralizarlo, ¿no? Como señala Bernandt en el artículo que les pasamos para leer. ¿Qué es esto de neutralizar el poder? Bueno, encontrar formas de organizarlos para que el poder no se transforme en un poder despótico. En este sentido, no debería haber una contradicción entre lo que sería la forma de vida que lleva adelante, digamos, el individuo y la forma de vida que lleva adelante la comunidad, ¿no? En el sentido de que una buena organización del poder permitiría al individuo, y acá cabe aclarar, no cualquier individuo, sino el individuo ciudadano, podría llevar adelante su vida de ciudadano libre de una forma armoniosa con toda la comunidad, ¿sí? Es decir, y acá podemos remitirnos a Aristóteles, alcanzar o poder vivir buenamente, ¿sí? En términos individuales, es posible si la comunidad logra vivir bien. De modo que va a ser el régimen político, como las leyes que este régimen político instale, aquellas que van a posibilitar, ¿no? Es decir, funcionan como condición de posibilidad de la adquisición de una vida buena. Y esto nos lleva a uno de los debates más importantes que se dan en este momento, ¿sí? Que también tienen que ver con cuál es el fundamento, ¿sí? De esta ley o este nomos, es decir, en dónde se asienta o en dónde ha de asentarse esta ley que organiza la vida política. Entonces, acá encontramos, creo que uno de los elementos diferenciales como más importantes de este momento histórico y de este, digamos, medio ambiente del pensamiento filosófico, que tiene que ver con esa reflexión, ¿sí? Que realizan los políticos y también los filósofos en Grecia, que implica no solamente asumir que hay un orden, ¿sí? Es decir, que debe haber un orden, que para que exista una polis debe haber un orden, sino que además tenemos que poder pensar de dónde emerge ese orden, cómo fundamentamos ese orden, cuáles son las leyes más apropiadas para ese orden, porque esas leyes son las que tienen que permitirnos a todos los ciudadanos libres adquirir, o más que adquirir, poder practicar una vida buena. La búsqueda de este fundamento, la búsqueda del sustento de estas leyes, que cabe señalar que, no, o más que señalar, repetir, porque ya lo dije anteriormente, que acá está bastante, o vamos a encontrar bastante desdibujado, ¿sí? O vamos a encontrar unos límites poco claros entre aquello que es legalmente aplicable, ¿sí? Y lo que es moralmente bueno. Es decir, la reflexión sobre lo político va a estar
muy anclada también en la reflexión ética. Y por tanto también en la naturaleza de lo político y la naturaleza de lo moral. Entonces vamos a encontrarnos con reflexiones que están muy enfocadas en poder definir también cierta naturaleza humana. Entonces, en este sentido nos conviene siempre leer a los griegos, no solamente en sus reflexiones políticas, sino en sus reflexiones éticas, leerlos pensando en que ellos están buscando un fundamento ontológico, ¿no? Es decir, si bien están haciendo ética, están haciendo política, también están haciendo ontología, ¿sí? Es decir, están intentando advertir cuál es la naturaleza de la realidad, porque el ser humano pertenece a esa realidad, hace parte de esa realidad, y por lo tanto entender la naturaleza de la realidad va a permitir, de acuerdo a esta perspectiva, identificar de qué manera hemos de organizar políticamente y éticamente la vida. Y en este punto nos encontramos con cierto problema o cierto tópico de reflexión que podemos pensar en este ejercicio de reactualización, que tiene que ver con cuestionarnos cuáles son los supuestos ontológicos en los que fundamentamos o de los que deducimos nuestras propias posturas políticas y nuestras propias interpretaciones políticas de la realidad. Por ejemplo, cuando reflexionamos sobre la actualidad política de las mujeres, por ejemplo, cuando reflexionamos sobre la actualidad política de las identidades sexogenéricas no cis y no heteronormadas. Por ejemplo, cuando pensamos en la situación actual de colonización de Israel en territorios palestinos. Entonces, cuestionar cuáles son, digamos, los fundamentos o, digamos, en qué concepción ontológica, en qué concepción de lo real anclamos nuestras reflexiones respecto de lo justo, lo injusto, lo que está bien, lo que está mal, y qué tipos de vida son posibles y qué tipo de vida queremos o creemos que deben llevar adelante el resto de las personas. Volviendo a Aristóteles, y como primera caracterización de su filosofía en general y de su filosofía práctica también, vamos a decir que es una filosofía teleológica. ¿Qué quiere decir que sea una filosofía teleológica? Que para Aristóteles la realidad, ¿sí? Digamos, todo lo que existe, todo lo que es, responde a un fin, ¿sí? Es decir, tiene una finalidad. No entendiendo fin como algo, digamos, a término, sino entendiendo fin como eso, como una finalidad, como aquello a lo que las cosas tienden, ¿sí? Aquello en lo que las cosas tienen que, digamos, transformarse o, en términos aristotélicos, actualizarse para lograr cumplir adecuadamente su función, ¿sí? Entonces, esto lo vamos a encontrar, como ya les digo, en la filosofía aristotélica en general, ¿sí? Aristóteles en su filosofía, en su metafísica, ¿sí? Va a definir 4 tipos de causas para todos los entes, para todo lo que es, ¿sí?
Entonces, para Aristóteles, cada ente, cada cosa que existe en el mundo va a tener 4 causas, ¿sí? En principio, la causa material, digamos que es la materia de lo que es algo. La causa formal, que es, digamos, la que le da forma, no forma en un sentido geométrico, ¿no? Sino aquello que define aquel ente del cual estamos hablando. La causa eficiente, que es aquello que, digamos, da impulso, da motor a que ese ente se materialice y pase a tener forma. Y esta causa final, ¿sí? Que es aquello a lo que las cosas tienden, ¿sí? Aquello que expresa la finalidad de ese ente en cuestión. Bueno, esto que encontramos en la metafísica también lo vamos a encontrar en su filosofía práctica, ¿sí? Y hablo de su filosofía práctica en general y no solo en su filosofía política, ¿no? Porque como les comentaba anteriormente, nos conviene, ¿sí? Hacer una lectura de Aristóteles y de otros griegos pensando, ¿sí? O articulando lo ético con lo político, ¿sí? Entonces, si vamos a la ética Nicómaco, que ustedes tienen una selección de texto en los materiales seleccionados como texto fuente de Aristóteles, con algunas claves, con algunos fragmentos que nos parecen claves para entender, digamos, y generar esta articulación que nos permita comprender lo más cabalmente posible la teoría política aristotélica, encontramos que lo primero que Aristóteles va a decir en Ética Nicómaco es: toda arte y toda investigación, lo mismo que toda acción y toda elección, tienden, según se admite, a algún bien. Por eso se ha declarado con acierto que el bien es aquello a lo que todas las cosas tienden. Ahora bien, existen, ¿sí? Van a existir diferencias entre las finalidades a las que tienden tanto las acciones que está enunciando Aristóteles, como también los entes, y dentro de los entes el propio ser humano, que va a ser definido por Aristóteles como un animal político. Entonces, advertir cuál es esa naturaleza, ¿sí? Cuál es la naturaleza propia de esa finalidad, va a estar relacionado para Aristóteles con advertir cuál es la función propia de ese ente del cual estamos hablando, y que en el caso de la ética y la política va a ser el hombre, que va a definir a Aristóteles como un animal político. Y acá algo que lo mismo me parece como bien interesante también para pensar en nuestra contemporaneidad. Aristóteles va a diferenciar entre lo que podemos entender como el instinto gregario que podemos tener como animales y que tienen también otros animales y que podrían llegar a definirse, ¿no? Como cierto carácter social, ¿sí? Que hace parte de nuestra animalidad, lo va a distinguir de el carácter político, ¿sí? ¿Por qué digo esto pensando como en la contemporaneidad? Bueno, porque nuestra contemporaneidad en general tiende a pensarse, ¿no? Digamos, más desde el sentido común, pero también desde un sentido común de las ciencias sociales, ¿sí? E incluso muchas veces podemos encontrarlo en un sentido común de las ciencias políticas, ¿sí? Esta comprensión de el ser humano o el sujeto como un ser gregario o un ser social, sin hacer mayores diferencias con qué significa ser social y qué significa ser político. Y acá Aristóteles va a ser muy claro, ¿sí? Nos va a decir, existe cierta diferencia, ¿sí? Entre el hombre y el resto de los animales, que no tiene que ver solamente con vivir con otros para poder sobrevivir, y allí radicaría el carácter social de el ser humano, sino que está relacionado, ¿sí? Con una finalidad, ¿sí? Que es mayor que vivir a secas, que es el vivir bien. Y esa naturaleza del ser humano es una naturaleza que es política. Por lo tanto, lo político va a estar relacionado
no con un afán de supervivencia o con un afán de reproducción de la especie, sino que va a estar relacionado por la posibilidad que tenemos de hablar razonablemente respecto de cómo queremos vivir. Bueno, voy terminando el audio por acá. Quedaron planteadas algunas reflexiones, algunas preguntas e invitaciones a pensar, y les invito también a leer para la próxima instancia el libro 1 de la política, al cual nos vamos a estar refiriendo para realizar un análisis un poquito más pormenorizado de los conceptos allí presentes, intentando, como ya les hemos aclarado, bueno, generar un diálogo o tratar de imaginar este diálogo que Aristóteles estaba teniendo con sus contemporáneos, y también tratando de reactualizarlo y poder pensar desde ciertas categorías aristotélicas nuestra realidad, tanto para coincidir como para disentir con este pensador griego. Bueno, me despido y les mando un saludo, que tengan muy buena semana.